Continuando con las clases de instrumentación y control de procesos, vamos a ver a continuación sistemas de protección de seguridad intrínseca para áreas clasificadas. La seguridad intrínseca es una técnica por la que se asegura que la cantidad de energía disponible en un circuito es demasiado baja para inflamar cualquier mezcla de gas y aire que sea fácilmente inflamable. Es decir, que en unos circuitos eléctricos y electrónicos dentro de un área clasificada no tendrán la capacidad de generar algún tipo de chispa o arco eléctrico o una temperatura en algún circuito que genere alguna ignición en algún gas. Vamos a tener ciertas limitaciones en el uso de corrientes y voltajes y generación de temperatura, por ejemplo, en circuitos resistivos. Estos niveles de tensiones y voltajes están normalizados, ya están preestablecidos y los hacen aptos para trabajar dentro de una área clasificada que puede ser 0, 1 o 2. Todos los circuitos electrónicos, todos los artefactos, sensores, transmisores que trabajen dentro de alguna área certificada tienen un procedimiento de certificación. Se puede certificar el sistema completo, pero sería bastante engorroso, laborioso certificar todo un sistema completo. Por eso es que se certifican partes individuales que a través de homologaciones de certificaciones pueden llegar a trabajar en conjunto. Para garantizar de que nuestros sistemas no generen alguna perturbación dentro de una área clasificada, generen algún tipo de arco eléctrico o chispa. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestros sistemas un aparato intrínsecamente seguro dentro de un área clasificada que va conectado a aparatos asociados, es decir, un sistema de control que va asociado a una sala de control donde tenemos equipamiento. El equipamiento de una sala de control trabajará a 110 voltios o 220 voltios. Nuestros aparatos asociados podrán o no trabajar a esos niveles de voltaje, pero dentro de un área clasificada tenemos que trabajar con niveles muy bajos de corrientes y tensiones. Y es acá en lo que tenemos que trabajar en cuanto a nuestros sistemas de protección en los aparatos asociados. Estos aparatos asociados no solo permiten el trabajo de las señales, la traducción, cálculos, para que en la sala de control sean visualizados, sino que también acá tenemos barreras de protección, sistemas de protección que me aíslan la sala de control que trabaja a niveles de corriente y voltaje altos de la zona de área clasificada, una zona 0, donde no podemos tener equipamiento con niveles altos de tensiones y voltaje. Es por esto que se desarrollaron algún tipo de técnicas de protección dentro de las que encontramos las barreras Zener. Hay otro tipo de barreras que vamos a ver más adelante, pero hoy veremos barreras Zener. La barrera Zener limita la corriente y el voltaje que pasa al área peligrosa a niveles por debajo de lo que puede producirse en la ignición de atmósfera explosiva. Como podemos ver, limita la corriente y el voltaje que pasa al área peligrosa. Y por otro lado, deriva
cualquier fallo en el circuito a través de pasos que impiden la presencia de voltajes peligrosos en el área peligrosa. Es decir, que ante un voltaje elevado, ese exceso de potencial es derivado a tierra, impidiendo el paso del exceso de tensión hacia el área peligrosa. Para eso se utiliza un circuito como se puede visualizar a continuación. Este circuito está compuesto de resistencia, un fusible, diodos Zener y una conexión que deriva a tierra. La barrera de seguridad intrínseca normalmente usa resistencia para limitar la corriente dentro del área peligrosa, mientras que la inserción de los diodos Zener permite la limitación del voltaje. Si recuerdan, cuando vimos la unidad de diodos, el diodo Zener tenía un comportamiento particular porque conectado en forma directa permitía el paso normal de la corriente, pero si lo conectamos en forma inversa, tenía una limitación calculada hasta cierto nivel, donde hasta que no llegara a ese nivel no permitía el paso de la corriente. Pasando ese nivel de tensión, permitía el paso de la corriente. Acá en el gráfico pueden ver los dos ejes, el de corriente y de tensión. Cuando lo conectamos en directo al diodo, deja pasar la corriente, y en inverso, hasta cierto nivel calculado del diodo Zener, no dejará pasar y luego dejará pasar la corriente. El funcionamiento bajo condiciones normales, en funcionamiento bajo condiciones normales de operación, una barrera de seguridad intrínseca permite el flujo normal de señales eléctricas. Es decir, que al conectarnos en forma como está figurando en la imagen, en condiciones normales tendremos una circulación de corriente normal. Cuando la corriente llegue a niveles altos, actuará el fusible. El fusible impedirá niveles altos de corriente. Pueden visualizar acá que el diodo Zener está conectado en inversa, en sentido contrario a la corriente. Es decir que cuando nosotros tenemos niveles de tensión que superen el nivel de voltaje al que actúa el diodo Zener, cuando la tensión sea alta en inversa y llegue a superar los límites del diodo Zener, dejará pasar la corriente directamente a la tierra. Este sería el sistema de protección que tiene de corriente y de voltajes de la barrera Zener. En el caso de falla de suministro de tensión en los terminales, los diodos Zener llevarán el circuito a descargarse en una referencia común que sería la tierra. Bueno, acá pueden ver un circuito un poco más complejo donde se pueden visualizar un actuador, un dispositivo, un sensor que está dentro de un área clasificada, zona 0 o 1. Tenemos nuestro dispositivo conectado a una caja. Esta caja tiene conexiones a través de cables multipares
que están protegidos, evitando el daño de los cables, e ingresan al área segura. En el área segura vamos a tener el armario de conexiones. En el armario de conexiones van a ver que tenemos la barrera o aislador. Tenemos algún tipo de barrera Zener que cuenta con algún fusible y nuestros diodos Zener que permiten aislar el circuito de excesos de corriente y exceso de voltaje. Luego nuestro circuito ingresa en el área de control, donde podemos tener algún tipo de sistema de PLC o pantallas o computadoras. Acá pueden ver a continuación lo que parece una bornera. En realidad es un circuito integrado de barreras Zener, en el que se le conectan los cables multipares y tiene la función de aislar y proteger el circuito.